pibes también a su vez tienen que hacer tarea, y el docente a su vez tiene que mandar tarea, repartirse los tiempos, que no se le desconecte. La verdad que está siendo muy dificultoso garantizar la continuidad del ciclo lectivo. La verdad que más que nunca estamos poniendo el pecho, ¿viste? Y no hay una supervisión del ministerio para garantizar la continuidad. Depende exclusivamente de nosotros, del personal de conducción de las escuelas y de nosotros, de los trabajadores de la educación. Y en Capital, exclusivamente, vamos a las clases virtuales más largas del mundo, también, ¿no? Así que las computadoras se rompen. ¿Cuál es la duración promedio, Facu, de las clases? Por eso que dijiste que tenemos las clases más largas. Claro, las clases virtuales más largas del mundo. Vamos a la cuarentena más larga del mundo. También tenemos... Pues sí, por el periodo que está abarcando. Claro, no podemos copiar, como dicen, siempre copiamos a otros países, no podemos copiar con los pocos recursos que tenemos. El docente está de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta mandando tareas por WhatsApp. Sí, es terrible, sí. No tengo computadora. Y nadie, ni siquiera el sector privado, pone, y nadie se hace cargo del sistema educativo. Nos dijeron que hay que garantizar la continuidad, y así es. La estamos garantizando como podemos. A pulmón, claro. Un gran esfuerzo. Y nadie nos supervisa. El docente se queda dormido todo el día y no manda nada, nadie le dice, mandá, o a ver qué mandaste. Claro. Las clases se están garantizando porque lo que queremos. Nosotros tenemos el compromiso de seguir educando a nuestros pibes y a nuestras pibas. Claro. Así que... Ahora, Turco, te hago una pregunta. Sí. El tema, a mí me preocupa esto dentro de la educación, ¿no? Vos tenés ahora un lapso de gente donde todo esto que vos decís es importante escucharte, pero también hay un grado de sociabilidad de los chicos que lo perdés, porque los chicos están todo el día con los padres y son muchos meses. ¿Cómo haces el año que viene? ¿Y cómo haces el año que viene para además subirlos un grado más para otra capacidad de adaptación, más la adaptación social, más la adaptación técnica de lo que implica subir un grado? Ni hablemos el caso de Boris, por ejemplo, que vos conocés, pero creo que lo conocen todos, pero el caso de Boris que no entró nunca y el año que viene tiene que ir al primario. O sea, la verdad que lo venía a estar yendo primero con el jardín, después con el jardín que vos nos ayudaste tanto, después el tema del tema de la colonia, lo estabas metiendo en una socialización. Ahora lo tenés que sacar de abajo de la pollera de la madre durante 6 meses para ponerlo en primer grado. Bueno, justamente estábamos hablando esto recién con el equipo de psicólogas y sociólogos del sindicato. Vos tenés, Larreta tuvo la suerte de tener un ministro de salud, bueno, que lo sacó de la galera, que ni él lo puede creer. Sí, realmente. ¿No? Entonces, pero no es así con educación. Hoy la ministra de Educación, por ejemplo, está de licencia. Porque fue madre. O sea, no hay un ministro de Educación. Son 2 o 3 pibes políticos que hacen lo que pueden. Entonces, es ahí donde se dificulta, porque no hay una política, como dice Juan, de volver. No estamos pensando la vuelta a la escuela. Yo creo que ahí va a ser fundamental el rol de los sindicatos acompañando a los docentes para que lo puedan hacer, porque otra cosa también es el docente en el aula con el pibe y la familia, porque tiene que acercar eso, ¿viste? Claro.
no solamente el docente, sino el personal de conducción, el equipo pedagógico, hoy por hoy no saben cómo hacer. Nos están preguntando a nosotros, a los sindicatos, cómo hacer. Va a ser un periodo de readaptación, comenzando. Lo que nosotros proponemos es que comience de noviembre, de a poco, con vacaciones en enero cortas, y principio de febrero ya lo metés en el aula otra vez, ¿viste? ¿Y cómo subís de grado? Vos tenés que garantizar pasar todo un grado para arriba, ¿no? Entonces vos a los pibes de séptimo y de quinto y de último año de secundario los tenés que egresar para poder hacer ese corrimiento. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que a fin de año se evalúen, se califiquen presencialmente en las escuelas a los pibes de último año de secundaria y séptimo grado. ¿Para qué? Para después correr todo uno para arriba. Y rápidamente, en noviembre, diciembre, empezar con el periodo de readaptación a la escuela. Porque no es solamente un nene de 5 a 6, 7 años. De 12, 13, hay pibes que no quieren ni volver. Si así están con las clases virtuales. Y después, otra cosa, hay un montón de factores, porque vos tenés los celulares, que hasta hace 2 meses, un pibe que iba con el celular al colegio, le hacían una mala nota y lo mandaban a la dirección, le sacaban el teléfono. Hoy va a ser importantísimo que tener el teléfono, va a ser obligatorio que el pibe tenga un teléfono para poder estudiar. En Europa lo que están haciendo es día por medio. Están yendo la mitad, un día, al aula, una camarita en el aula, y la otra mitad la sigue en vivo, a la clase. Y al otro día al revés, ¿no? Estamos hablando que acá no tenemos recursos, los docentes no tienen computadora, eso acá no se va a poder hacer. Así que nosotros queremos que en noviembre se evalúe la terminalidad para que egresen y se corra todo uno para arriba. Y próximo año ir echando los saberes, el diseño curricular de este año con el siguiente. Ahora te hago una pregunta. No, perdona mi ignorancia, vos sos muy formado y sé que te capacitas mucho. Pero decime, ¿perder el año no es más fácil? Perder el año era más fácil para todos, porque pero esa es la discusión. El 16 de marzo se dijo que hay que garantizar la continuidad del ciclo lectivo. ¿A costa de qué, no? De todo esto, porque también el ministro Trota salió diciendo, bueno, a todos los docentes, bueno, los que no tienen computadora, nosotros les prestamos plata para que se compren una. ¿Qué está diciendo? Arréglense como puedan. Yo creo que hubiese sido más fácil perder el ciclo lectivo, pero también qué impacto social ahí, porque el presidente lo dijo al principio de la cuarentena. Nadie va a ser más inteligente ni más burro si se recibe un año. Lo dijo. El que no quiso ahí fueron algunos, el ministro, algunos sindicatos que no quisieron, ¿viste? Algunas provincias, porque el ciclo lectivo es acá en Capital, Juan, porque en las provincias, la semana que viene comienzan las clases. Entonces, vos tenés que, ¿entendés? Es acá en Capital que se va a perder. Y en provincia, ¿no? En el AMBA. Porque vos tenés las provincias, San Luis, Córdoba no sé, pero Corrientes, Chubut, que en 15 días tenés ese ciclo lectivo funcionando. Yo estoy hablando en Capital. Entonces, ahí hubo una cuestión con algunos sindicatos y el ministro para mediar entre la continuidad y la no continuidad y ver cómo hacemos. Porque en Capital, es como decís, era mejor perder el ciclo lectivo. Y porque a mí me parece por un tema de madurez. O sea, la madurez yo siempre prefiero, por experiencia propia, pasar de pasado de maduro y no inmaduro. Porque inmaduro el chico no aprende, se tensa, claro. Generás una crisis que no tiene sentido. O sea, te tocó vivir esto, listo.
Arrancá de cero y el año que viene empezamos de vuelta con el jardín y empezamos de vuelta con el año que está. Ya está. Exacto. No es un tema pedido por nadie. Porque en realidad podemos discutir si está mal dictada la cuarentena o bien un tiempo, pero que la tenías que vivir y el quilombo lo tenés. Entonces, podemos discutir después si nos hubiera gustado que lo dicten después o lo dicten antes, no importa. Si duró más, si duró menos. Pero bueno, tomada la decisión política entre todos, donde dijeron, bueno, miren, vamos a priorizar que no se mueran de pandavirus y que se mueran de otra cosa, bueno, genial. Lo que pasa es que ahora está generando una endemia ya. Ya tenés un montón de temas, porque todo lo que estamos acá ya tenemos un poquito la bola inflada, ¿viste? Decís, loco, esto Sí. ya es un problema. Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Buen día a todos, buenas tardes. Hola. Apagué la cámara porque por el momento veo que hay gente que tiene libros atrás, todo. Yo a veces tengo la nena que corre y salta por acá, diciendo esto de los chicos en el colegio, ¿o no? Te hago una pregunta que a mí lo que pregunta Juan, alguna vez uno lo hace así, charlando con amigos. Y después se me vino un tema, se me vino a la cabeza. ¿Puede ser que una decisión como esa, aparte, por ahí el Turquito lo sabe más, haga que no se tome? Porque alguien podría pensar, che, si yo tengo a mi chico en 3er grado y sé que va a repetir, automáticamente dejo para el colegio. Mucha gente hoy ya dejó porque no puede, pero por un tema económico, que digan, che, a mí me pasa más parecido al caso de Juan. Mi nena arrancaba a la sala de 4, fue 15 días y listo. Ahora, no tengo duda que si dice, che, bueno, arranca el año que viene de 0, o los que tienen ciclo electivo, que la gente diga, listo, dejo de pagar, ¿para qué voy a seguir pagando este año? Y que genere por un tema más económico, o no. Claro, en las escuelas privadas puede aparecer ese pensamiento, en las escuelas privadas. Igualmente salió una resolución de Nación, del Ministerio de Educación de Nación, una bajada a las escuelas privadas diciendo de que no es el que no puede pagar, no pague, pero que garantice la continuidad de las clases. O sea, que no puede quedar libre por falta de pago hoy, el pibe. Ah, mira. Ahora, Una resolución firmada por el presidente y por el ministro de Educación Trota. No, el problema es que si el colegio no le cobra a los padres, que no tenga para pagar a los maestros, ¿no? La escuela privada que no cobra a los padres, de maestros, exactamente, y hay muchas escuelas privadas que están cerrando. Y ahí también volvemos, que ahí tampoco tienen subsidios. No hay subsidios del Ministerio de Educación para poder pagar los sueldos. Encima que ya no hay cupo ahora, encima cierran la privada. Hay escuelas privadas que están cerrando, porque les conviene cerrar. Porque si te saca una resolución diciendo de que si no le cobras, tienen que garantizar las clases, que no podés pagarles a los profesores. ahora, perdón, Pacu, Sí. yo te hablo, acá me sale la mamá de uno de 7 en 2º grado y una de 10, ¿no? Y mis hijos van a un colegio bilingüe, es privado, en la capital federal, y los otros días tuve una reunión con la directora, virtual por supuesto, porque lo que uno plantea, y en esto coincido absolutamente con vos, y creo que como una institución más de la sociedad, el colegio hoy tiene un rol distinto. Es decir, Sí. uno lo que pretende es el colegio no para que el chico, tal vez sabemos que va a ser un año perdido desde el punto de vista del conocimiento probablemente. Sí. Ya lo hemos asumido, y yo por ahí no pretendo tampoco que este año sea de un gran avance, pero lo que sí pretendo es que el colegio esté presente para sostener rutinas, para sostener a un chico. Hoy tenemos chicos que están absolutamente deprimidos, y uso la palabra con conocimiento de causa porque uno de mis hijos está en ese estado, está con depresión, no quieren salir, no quieren hablar por pantallas, no quieren conectarse, empieza a aparecer un problema más serio todavía, que es el de la virtualidad, y cómo se va corriendo la barrera entre la realidad y la virtualidad para el chico, la dificultad de
esto que después vemos en Estados Unidos, uno que sale y mata a tiros a 70, y dice, pero ¿cómo pasa esto? Bueno, pasa porque cae la barrera entre la virtualidad y la realidad, entre un juego y una situación real. Entonces, hoy la escuela tiene un rol inminentemente social, para contener al padre, que tiene que seguir laburando desde la casa, con el chico saltándole atrás y hacer una call, o tener que hacer lo que tenga que hacer, para contener al propio chico, y que siga estando socializado, pese a haber perdido el contacto, que es algo que hoy ellos reclaman. No quieren la pantalla porque quieren a sus amigos en vivo y en directo. Entonces, hoy el colegio, yo lo hablaba con la directora y decía, mirá, si saben más matemáticos, menos matemáticos, la verdad que me interesa poco. Me parece inclusive que el colegio hasta puede plantear un verdadero desafío desde fomentar la investigación a partir de un tema. Tenemos coronavirus, bueno, a ver, analicemos las matemáticas desde el coronavirus, la geografía, la historia. Es decir, se puede generar, digo, me parece que el colegio, la escuela, como institución de la sociedad, con independencia de lo público o lo privado, tiene un rol distinto al que le habremos conocido alguna vez, tal vez, ¿no? Exactamente, y nos estamos, los docentes y la escuela nos estamos adaptando a este rol, que también es fundamental la contención a las familias también, ¿no? Porque el chico, como decís vos, está angustiado, el padre no sabe qué hacer, el padre le pregunta al docente, entonces es el docente, el niño, el alumno y la familia. Están conectados. Hoy se generan muchas, yo tengo muchos afiliados que llaman, hacen reuniones grupales con los padres y con los chicos por Zoom para juntarse y charlar y ver cómo andan, y el docente también, para no perder ese distanciamiento, porque el docente, nosotros también extrañamos a los pibes. El docente también extraña a los alumnos, el docente extraña el aula, el docente, el lugar, el puesto de trabajo del docente es el aula. Entonces, ahí también hay un vínculo que es necesario, tanto docente-alumno, alumno-docente, y también está pasando que hay muchas licencias psiquiátricas, hay muchas licencias por estrés, hay muchos docentes también deprimidos, angustiados, ¿viste? Porque el docente con trayectoria, con experiencia, necesita tener contacto con los alumnos en el aula y contener de ahí. En esta nueva etapa lo estamos contendiendo nosotros como sindicato a los trabajadores, que todo el tiempo la consulta no son que una licencia porque se cayó de trabajo, no, la mayoría son de contención, que están angustiadas, que no saben qué hacer, a quién recurrir. Por eso nosotros del sindicato generamos un gabinete psicológico también para contenerlos. Hacemos por Zoom charlas con ellos, le damos herramientas pedagógicas, herramientas sociales, psicológicas para poder llevar este momento. Porque pasa eso que decís vos. Bueno, muchas gracias, Turco, por el panorama muy claro, muy formado como siempre, y bueno, doctora, la escuchamos a usted, a ver, con relación al medio ambiente y el coronavirus, ¿cómo viene? Bueno, perfecto. Bueno, voy a tratar de ser breve para después poder abrir un momento de debate y de preguntas y reflexiones. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar esta charla ante todos ustedes. Gracias por participar. Samantha, lo único estás compartiendo otra pantalla que no es mi presentación. Así que fíjate de volver a la presentación anterior. Bueno, estamos en el medio de una pandemia. Y muchos de nosotros, si no todos, hemos visto la cantidad de noticias sobre cuestiones ambientales que están pululando, ¿no? Que están circulando, noticias, opiniones, de un lado y del otro. Si podemos ver la presentación, bueno, fue la presentación, pero más
Me imagino que todos ustedes habrán visto estas fotos en las que vemos distintas especies silvestres caminando por calles de las ciudades de Londres, de Venecia, de Edimburgo. Y esto nos mueve además de enternecernos a muchos de nosotros, nos mueve a pensar que hay una posibilidad de que el mundo sea más verde, de que no esté todo perdido, y de que podamos convivir en armonía con las especies, ¿no? Esto, no sé si las han visto todos, pero son fotos muy graciosas, ¿no? De los cisnes en Venecia, de zorros en el medio de la ciudad de Londres, etc. Estas fotos también tienen otra interpretación que es un poco más preocupante. Estas fotos podrían significar que muchas de estas especies están perdiendo sus hábitats naturales, porque claramente las ciudades no son sus hábitats naturales. Y pierden estos hábitats mayormente por actividades del hombre, no solamente actividades industriales, ¿no? También actividades que tienen que ver con la propia subsistencia, con la agricultura, la deforestación, la tala de bosques, no solo para el uso de la madera, sino también para el uso de las tierras, ¿no? Con fines agropecuarios, también con el turismo. En muchos de estos lugares el turismo genera un impacto importante, ¿no? Ya sea el ruido, los residuos que generamos, cuando no los vehículos, etc. ¿Y por qué es preocupante que las especies pierdan sus hábitats? Porque esta pérdida de hábitats hace que a la vez se pierda la biodiversidad. Muchas de estas especies no se adaptan a vivir en hábitats que no son propios y van, digamos, disminuyendo en sus poblaciones. Y la pérdida de biodiversidad, según los expertos, está estrechamente relacionada con, si querés vamos a la siguiente diapositiva, así vemos las fotos, está estrechamente relacionada con esta posibilidad de que enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades propias de los animales, puedan pasar a los humanos, ¿no? En principio no debería ocurrir así. Los virus, bacterias, hongos y otros patógenos son parte natural de los ecosistemas y habitan en animales que están totalmente adaptados a ese parásito e incluso muchas veces no tienen síntomas. Y estos animales han evolucionado junto con estos patógenos a los fines de poder convivir, digamos, en armonía. Además, estos patógenos muchas veces cumplen una función vital, que es la del control poblacional de ciertas especies. Entonces, no es algo que podamos evitar la existencia de este tipo de virus, pero sí lo que se puede evitar es que estos virus propios de los animales pasen al ser humano. Y básicamente a través de cuidar la biodiversidad, ¿no? Tenemos un tratado internacional firmado en el año 92 por prácticamente todos los países miembros de la ONU, que justamente es un tratado de diversidad biológica, con el fin de cuidar esta diversidad no solo, digamos, para la supervivencia de los ecosistemas, sino sobre todo para la supervivencia del hombre. Hay estadísticas que dicen que algo así como 700.000 personas, todavía no voy a hablar de esta segunda, como 700.000 personas por año mueren a causa de enfermedades zoonóticas, que pueden ser evitables, así, enfermedades como el SARS, el MERS, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el H1N1, etc. Todas esas son enfermedades que según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se han originado, son zoonóticas, son enfermedades propias de animales que han sido transmitidas al hombre. Y el hombre, en muchos casos, su sistema inmunológico no está preparado para recibir este tipo de enfermedades. Eso lo estamos viendo porque los científicos están hablando de este tema. En suma, si bien los ecosistemas son resilientes y se adaptan a los impactos humanos, cuando estos impactos son significativos e implican una disminución en la biodiversidad, esto hace que estemos mucho más expuestos los seres humanos a poder contagiarnos este tipo de enfermedades zoonóticas. Los números son alarmantes, porque
dicen que, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que podría haber 1.700.000 especies de virus desconocidos que hoy en día habitan en los animales y que podrían pasar al humano. Entonces depende mucho de nosotros poder frenar estos contagios. Por otra parte, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Hemos visto varias noticias, ¿no? En distintos medios, incluso en las redes, que hablan de cómo han disminuido dramáticamente las emisiones de CO2. Algunos dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no había una disminución tan drástica de estas emisiones, que como sabemos forman parte de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Entonces, hay bastante optimismo a este respecto. Si bien, si vemos la diapositiva siguiente, vamos a ver que también hay otros medios que nos dicen que esto no es tan así, que se disminuyó, pero que no son tan buenas noticias. ¿Y por qué? Básicamente porque las disminuciones son mayormente temporarias, ¿no? Es decir, las disminuciones se deben básicamente a que ha habido una disminución en el tráfico aéreo, en el tráfico terrestre, en ciertas actividades industriales, pero lo cierto es que también ha habido otras actividades, como es la generación de energía eléctrica, que no ha cesado, y en su mayoría proviene de fuentes fósiles, lo que genera gases de efecto invernadero, y además por ciertos acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos. Por ejemplo, desde el año pasado, los incendios forestales tan grandes en Australia, en Brasil, en Bolivia, y también en el África meridional, sobre todo en el Congo, que han quemado estos bosques nativos, que son además hábitats naturales para un montón de especies que se encuentran amenazadas, y toda esta quema ha generado liberación a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Además, a mitad de abril hemos visto, también en las noticias, aunque brevemente, cómo una serie de volcanes a lo largo y ancho del mundo han entrado en erupción al mismo tiempo. Esto fue hacia mitad de abril, un total de 15 volcanes en países como Japón, Ecuador, Chile, Perú, México, incluso en Italia, en Indonesia, han entrado en erupción al mismo tiempo, y todos estos volcanes también han emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera. Si vemos en la próxima diapositiva, vamos a ver que estas son las emisiones de CO2 proyectadas desde el año 90 a la fecha. Si ustedes ven, las proyectadas para 2020 no son mucho menores, hay una breve caída, una pequeña caída, pero no es una caída significativa de estas emisiones de gases de efecto invernadero, porque tenemos que considerar no solo las fuentes industriales, sino también estas fuentes naturales, ¿no? De todas formas, estamos muy lejos de los valores de 1990, y piensen ustedes que el Convenio de París nos exige que volvamos a valores preindustriales, que son aún menores que los valores actuales. Entonces, estamos bastante lejos de llegar a lo deseado, digamos, a pensar que el planeta se limpió. Ahora, ustedes me dirán, con todas estas noticias pareciera que el mundo se termina, ¿no? Que esto es, que no hay salida con esto. En realidad, este panorama no es nuevo. Hace años, hace décadas se viene hablando del calentamiento global y también de esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Lo que ocurre con esta pandemia es que ahora se nos pone, digamos, frente nuestro este problema, que lo venimos arrastrando muchos años, pero que ahora nos interpela y nos requiere que hagamos algo, ¿no? Pareciera que ahora ya no hay más tiempo para tomar nuevas decisiones. ¿Y cuál es el camino, no? El camino básicamente es la sustentabilidad, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que tal vez es lo que interesa a algunos de ustedes, ¿no? Porque ya en el año 87, cuando se definió el concepto de desarrollo sostenible, se reconoció que los estados no podían trabajar solos
en el camino de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, sino que necesitaban de la ayuda del sector privado, ¿no? Y por supuesto de ONGs y de la sociedad civil, como para todos tirar para el mismo lado. Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué es la sustentabilidad? Porque cuando hablamos de estos temas nos focalizamos a veces mucho en el tema ambiental. Es importante entender que la sostenibilidad o la sustentabilidad tiene tres componentes que son igualmente importantes: el ambiental o medioambiental, pero también el social y el económico. El social, en lo que nos interesa a nosotros en esta comisión, en este instituto, tiene mucho que ver con el tema de los derechos laborales, el reconocimiento de la libertad sindical, el reconocimiento, la lucha contra el trabajo esclavo, contra el trabajo infantil, la igualdad de oportunidades a los migrantes, a los grupos minoritarios, la no discriminación en el ambiente laboral. También tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la lucha contra el hambre y contra la pobreza, ¿no? Y en lo económico, también la importancia de que los países no contribuyan, los países desarrollados contribuyan con los países en vías de desarrollo, que en muchos casos solos no pueden tener una agenda sostenible. En el 87, en un informe de las Naciones Unidas, titulado Nuestro futuro común, el desarrollo sostenible fue definido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. O sea, las generaciones futuras que no están ahora, no tienen nadie que las defienda, tienen el derecho de encontrar un planeta viable, un planeta que les permita desarrollar su máximo potencial. Y esto, como yo les decía, tiene que ver con estos tres componentes, a los que algunos autores ya le agregan un cuarto, el componente de la institucionalidad, ¿no? Como vamos a ver en la próxima diapositiva, en el 2015, en el ámbito de las Naciones Unidas, la mayoría de los países hemos ratificado estos objetivos de desarrollo sostenible que nos plantean, en estos 17 objetivos, con cada uno sus metas, unas 10 metas por objetivo, estos tres componentes, el económico, el ambiental y el social, ¿no? El fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, el que está tapado, el número 6 es agua y saneamiento, también el acceso al agua, que es considerado un derecho humano, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Todos estos objetivos, que son objetivos a los que se han comprometido los países, e incluso también el sector privado, porque el sector privado desde el año 87 viene acompañando con una serie de estándares que se ha impuesto a los fines de poder acompañar al sector público, en este reconocimiento de que el sector público o los gobiernos no pueden hacerlo solos sin el acompañamiento del sector privado. Entonces, desde fines de los 80 tenemos estas normas internacionales, directrices, e incluso estándares, como por ejemplo los ISO, los del Global Reporting Initiative, los de OCDE, y muchos otros estándares que se han autoimpuesto a las empresas a los fines de acompañar este desarrollo sostenible. Como vemos en el objetivo 16 se habla de paz, justicia e instituciones sólidas, porque se reconoce que en países en guerras o en países con conflictos sociales es imposible imponer una agenda sostenible. Lo mismo con falta de instituciones sólidas, como es el acceso a la justicia, todo lo que se llama los derechos de acceso de los ciudadanos, que también han sido garantizados por varios tratados internacionales, que tienen que ver con el acceso a la justicia, el acceso a la información ambiental, y también el acceso a las audiencias previas al otorgamiento de distintos permisos que tienen que ver con algún proyecto o alguna obra que pueda impactar al ambiente. Y el número 17, la alianza para lograr las alianzas para lograr estos objetivos, hablan de las alianzas del sector público con el privado, alianzas regionales, alianzas también internacionales, por lo cual tenemos 17 objetivos a los cuales muchas empresas también aspiran.
Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver entonces, un poco en conclusión de estos efectos proyectados de la pandemia, que tenemos algunos efectos positivos derivados de esta pandemia, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Esta reducción de las emisiones de CO2, aunque sea una pequeña reducción, también la reducción de vuelco de ciertos residuos tóxicos por menor actividad industrial, disminución de la extracción de recursos naturales, reducción de impactos del turismo en ecosistemas frágiles, y menor consumo y descarte de algunos productos. Y estos efectos son la mayoría temporarios, es mientras dure esta situación, digamos, de pausa, ¿no? En algunos lugares ya se ha vuelto a la normalidad en las actividades industriales, pero también tenemos ciertos efectos negativos, y estos efectos tienen más que ver con lo económico y lo social. Si nos acordamos de ese cuadro, ¿no? De tres distintos componentes, el ambiental, el económico y el social, vemos que los efectos positivos son mayormente en lo ambiental, pero negativos en lo social y en lo económico, que si no acompaña, no es posible tampoco emprender un camino a la sustentabilidad. Ya en el año, en los fines de los años 60, con un informe del Club de Roma, un grupo de intelectuales, que dio lugar a la primera conferencia sobre ambiente humano, se concluyó que una de las mayores amenazas al futuro y a la sostenibilidad del planeta era la pobreza, ¿no? Y vemos que en muchos lugares está aumentando la pobreza, ni hablar de nuestro país, se pierden millones de empleos, eso implica mayor desigualdad. También hay mayor generación de residuos médicos y patogénicos en el mundo. Ayer justamente estamos en una reunión viendo qué se hacía, porque es más fácil poder encauzar estos residuos médicos y patogénicos, por ejemplo, los restos de los barbijos, de los guantes, en empresas, pongamos una empresa alimenticia, o incluso una oficina, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hace una oficina? ¿Qué hace una empresa alimenticia? ¿Qué hace una metalúrgica con todos esos residuos que se generan, que según las normas vigentes son residuos patogénicos, por lo cual debe haber un sistema de residuos implantado en el lugar, ¿no? Tiene que retirarlo un transportista autorizado y llevarlo a un sistema de tratamiento autorizado. Bueno, una cosa son los hospitales que ya tienen aceitados esos sistemas, y lo único que hacen es aumentar la generación de esos residuos, y otra cosa es pedirle a una pyme que tenga implantado un sistema de gestión de residuos patogénicos. Bueno, por ahora lo que se está haciendo es utilizar, muchas de ellas están utilizando los manuales del Ministerio de Salud, que son simplemente guías y recomendaciones de cómo tratar estos residuos. Hay varios, algunos están en las resoluciones de la superintendencia, la 39 y la 46, que tienen que ver más que nada con protocolos para la misma superintendencia, pero que algunas empresas ya los están tomando, y otros con estos manuales publicados por el Ministerio de Salud recientemente sobre cómo tratar en el nivel, digamos, del hogar, estos residuos de personas que están en cuarentena o que están enfermas con COVID-19. También, bueno, otros de los efectos negativos son desatención de ecosistemas frágiles en casos en que se necesita la asistencia al hombre, sobre todo para evitar, por ejemplo, la caza furtiva de especies que están en peligro de extinción, y ni hablar de la depredación de ecosistemas frágiles. Y la pregunta es si todo esto implica que la sustentabilidad está en pausa, es decir, si estamos todos tan preocupados por el tema económico que vamos a dejar de lado todas estas medidas y estos planes y programas, sobre todo a nivel de organizaciones que tienden hacia la sustentabilidad. Vamos a la última diapositiva con las oportunidades. Muchos consideramos que es un momento importante, pensemos, y todos estos temas que acá pude puntear, hay muchos temas más, pero estos son algunos de los principales temas con los que nos enfrentamos, ¿no? Los temas que están en agenda en muchos casos, y que sí, muchas organizaciones, ciudades, e incluso organizaciones del sector privado,
se permiten posponer, porque todo implica, o pareciera implicar, un esfuerzo extra con una inversión extra, ¿no? Pero lo cierto es que tarde o temprano las empresas, sobre todo, van a tener que ajustarse a todos estos principios. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, para comerciar con países del mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, las empresas tienen que ser sustentables. Los productos no entran a esos mercados si no han sido producidos de una manera sustentable. La contracara a la producción sustentable es el consumo sustentable. El concepto de consumo sustentable también está incorporado en nuestro Código Civil en el artículo 1094, que incorpora el principio de protección de acceso al consumo sustentable por parte del consumidor. Es decir, no lo define, pero simplemente lo enuncia, ¿no? El consumidor tiene derecho a poder optar entre productos y poder elegir un producto, no solo que haya sido fabricado impactando mínimamente el ambiente o sin impacto al ambiente, sino que durante su uso y durante su descarte, al momento de descarte, ese producto no genere impactos significativos. Esto en países desarrollados es algo que los consumidores exigen, ¿no? Lo mismo el acceso al crédito. Hay, por los principios del Ecuador, varios bancos privados del mundo, tales como el Itaú, el francés, el Standard, el Bank of America y muchos otros bancos, han firmado estos compromisos por los cuales, por encima de ciertos montos que son destinados a financiar proyectos productivos que puedan impactar el ambiente, se les exige a las empresas, que son las que solicitan estos créditos, a cumplir, por ejemplo, con los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, ¿no? Entonces, realmente, las empresas cada vez más se encuentran con esta necesidad de emprender el camino a la sustentabilidad porque se les van cerrando los caminos para poder ser viables a futuro, ¿no? Podemos seguir postergando estos temas, pero en algún momento vamos a tener que enfrentarlos. Y estos temas, entre otros, yo pude enumerar la economía circular, que básicamente implica, es la contrapartida de lo que es nuestra economía lineal, que es extraer recursos, refinarlos, fabricar productos, vender los productos, y ese producto tiene una vida útil y después vuelve a la tierra en forma de residuo, por lo cual estamos, digamos, quedándonos sin recursos y llenando de residuos la tierra, ¿no? Esta economía circular lo que permite es, bueno, hablar de las 3 R's, reducir la generación de residuos a través de la reutilización de los materiales. Las empresas que emprenden este camino de economía circular lo que hacen es fabricar sus productos con 100% de sus componentes reciclables o reutilizables, de forma tal que ese mismo producto que se descarta vuelva al productor y ese productor pueda, en vez de pagar el costo de extraer materia prima, pueda reutilizar esos residuos, digamos, para volver a fabricar un producto. Como yo les decía, el consumo sustentable, que va de la mano de la producción sustentable y está reflejado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, después el tema de la medición de la huella de carbono, que es a través de, básicamente, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en los procesos productivos, sino que también esta huella de carbono se mide, por ejemplo, en cuánto se emite a la atmósfera de carbono o de CO2 para que cada uno de los empleados vaya a trabajar, o cómo se mide, cuántas son las emisiones, se hace un cálculo de emisiones, por ejemplo, en la flota de camiones que distribuyen la mercadería que se fabrica. Hace unos años atrás, Walmart en Estados Unidos decidió bajar esta huella de carbono a partir del rediseño de sus camiones para que fueran camiones más grandes, que incluyeran mayor mercadería, entonces tener menos flota en la calle. Eso no solo permitió que bajara drásticamente su huella de carbono, sino que además le significó ahorros de varios millones de dólares anuales en el mantenimiento de esta flota de camiones, ¿no?
Lo mismo con la huella hídrica, cuánta agua utilizamos. Otro de los temas son los empleos verdes. Es un tema que en los últimos años ha estado en la agenda de la OIT. Estos empleos verdes no solo son los empleos en empresas que fabrican productos o brindan servicios amigables con el ambiente, por ejemplo, empresas de energías renovables, sino que son empresas que se han reconvertido para ser sustentables. Son empresas que tienen productos, son empresas tradicionales que pueden, con una gestión ambiental adecuada, e incluso incorporando elementos de la economía circular, poder impactar menos al ambiente. Y todo ello se requiere para llegar a ser una empresa sustentable, ¿no? Cuando hablamos de empresas sustentables y empresas saludables, son empresas que son muy afines, ¿no? No toda empresa sustentable, no toda empresa saludable es sustentable, pero las empresas sustentables deben a la vez ser saludables. En este último punto, empresas saludables, en los últimos meses, la mayoría de las organizaciones necesitan volcarse hacia esto, es decir, a cuidar a los empleados. O cuida, digamos, la salud del trabajador a partir del uso de elementos de protección personal, sino que las empresas saludables van más allá, ¿no? A través de, por ejemplo, cursos sobre nutrición, cursos sobre incluso calendarios de vacunación, empresas saludables como Johnson & Johnson hace unos años atrás emprendió una campaña para que sus empleados en el mundo dejaran de fumar, y esto redundó en un crecimiento de la productividad en distintos lugares del mundo, porque no solo la gente que dejaba de fumar se enfermaba menos, sino que además no perdían varias horas al día saliendo a fumar unos cuantos minutos fuera de las oficinas o fuera de la fábrica, cosa que los abocó más a la productividad. Por lo cual, todos estos conceptos, y creemos muchos de nosotros que tal vez esta es la ventana de oportunidad para empezar a hablar, de no volver hacia atrás, sino de empezar a plantearnos todos estos nuevos conceptos, son conceptos que ya están en la agenda y que tarde o temprano tenemos que incorporar. Como les decía, considero que es tal vez el momento adecuado para empezar a discutir estos temas en las empresas que no lo hayan hecho, porque hay muchas empresas, sobre todo las empresas grandes en Argentina, que ya están en este camino de la sustentabilidad y de la salubridad, digamos. Queda abierto el espacio para debates, preguntas, reflexiones. Yo tengo una pregunta, María Clara. Sí. ¿Cómo estás? En primer lugar, agradecerte la brillante disertación y qué bueno tratar estos temas que son tan fundamentales, que es el cuidado del medio ambiente, y también tal vez reflexionar y repensar que algo positivo de esta pandemia fue que tal vez los ríos se contaminaron un poco menos, el aire se contaminó un poco, y el año pasado, cuando estuvimos en el centenario de la OIT, acá estuvo el prestigioso Héctor García, Juan Rinaldi, bueno, el doctor Bloise también estuvo. Cuando le preguntaban a Guy Ryder qué consideraba sobre el futuro del trabajo, él si bien decía el teletrabajo y toda la digitalización, decía, me imagino un futuro del trabajo donde se hable de menos trabajo infantil, se hable de trabajo decente y de empleos verdes. Creo que está bueno tener en cuenta la concepción de empleos verdes, y tal vez creo que todos concientizamos la importancia de nuestro medio ambiente. Y también para reflexionar, y agrego, es que hay una encíclica maravillosa de nuestro Papa argentino, que es el Laudato Si, que nosotros cuando también hicimos, el año pasado tuvimos la suerte de hacer ese encuentro histórico con la Justicia Nacional del Trabajo, con el Papa, también hizo alusión a esta contaminación, dice que no es solo verde en el medio ambiente, sino una contaminación social que son los valores, y también repensar un poco los valores hacia dónde va la sociedad. Laudato Si es invitada para no solo los católicos, sino para todos los habitantes, dice, de buena fe o de buena voluntad del mundo. Y creo que es una encíclica extraordinaria, porque si bien no habla de los dogmas católicos, sino del compromiso y el cuidado de nuestra casa en común,
no quería dejar de subrayarla o señalarla, porque acá hay un extraordinario elenco virtual, vuelvo a repetir, está Héctor García, Juan Rinaldi, un montón de gente muy capaz, así que me parecía bueno tocar eso como un puntito. Gracias, y un saludo a todos, aprovecho para saludarlos. No, gracias por tu comentario. Creo que sí, que es la oportunidad, hay mucho para hablar de esto, pero creo que es necesario este debate. ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario más? Una cosa, desde ya muchas gracias, nos pareció oportuno tocar este tema, te agradecemos la dedicación con la que has trabajado el tema, como siempre, nena, gracias. Antes de pasar a Nancy, que me gustaría que nos cuente un poco cómo está Miami en relación al COVID y cómo está con relación a todo este problema de discriminación. Te cuento que ustedes lo sabrán porque todos leen, pero no está siendo solamente en Estados Unidos, sino que Merkel tuvo que salir a decir que los Estados-naciones no eran la solución y se tuvo que juntar con Francia para enfrentar el COVID, porque evidentemente el tema racial en este tipo de pandemias está siendo muy pronunciado. Quizás nosotros en eso vivimos un poco en una isla, ¿no? Porque tenemos una grieta, pero nunca llega a ser la cuestión étnica que tienen en otros países. Les quiero recordar que largamos el curso virtual para el ciclo electivo de la Universidad de Belgrano. Así que les pido que por favor todos aquellos que tengan la oportunidad, la generosidad y la amabilidad, y lo han hecho con precios muy baratos, muy accesibles, de poder ir anotando a la gente, les pido que por favor lo hagan, así podemos darle rumbo y destino a este curso que tanto nos costó sostener entre todos, y que todos los que estamos acá lo hemos hecho, algunos presencialmente, otros dando clases, algunos las dos cosas. Así que por favor no se olviden, entren a la página, está la diplomatura para poder anotarse. Lo bueno que va a tener esto es que al ser a distancia, ya los horarios van a ser más flexibles y más accesibles para todos aquellos que quieran hacerlos o que puedan recomendar a quién hacerlo. Sería bueno lograr un número no demasiado importante, pero por lo menos como los que veníamos trayendo, para acompañar un poco el esfuerzo de la universidad y de todos los que nosotros estamos hace 3 años ya trabajando en eso. Así que por favor no se olviden, y sé que son momentos difíciles, pero bueno, la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande en lo económico para que sea fácil, barato de acceder, y de todas maneras ver si podemos sostener esto para que, bueno, no perdamos, como hablábamos al inicio con el Turquito, secretario general de SEDUCA, el año docente, ¿no? Que a través de este tema del Zoom lo podemos realizar. Insisto, hizo un esfuerzo muy grande la universidad con la plataforma, con los docentes, con todos los que estamos, así que sería bueno y oportuno, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el momento, uno que aporte cada uno, estamos en el número para poder comenzar. Así que le agradezco infinitamente. No sé, Nancy, te saludo y te dejo la palabra para que nos cuentes un poco a todos, y te vuelvo a agradecer a Ana Clara la exposición tan importante, y teniendo en cuenta tus antecedentes, quién sos para el mundo del medio ambiente y el panorama tan amplio que nos has dado. Así que muchas gracias, y Nancy, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. María Clara, la verdad que muy buena tu ponencia. Muchísimas gracias por los conocimientos que nos brindaste. Y bueno, hablando un poquitito de acá, de todo el tema de lo que es el COVID, ya lo saben, la última semana tuvimos lamentablemente la muerte de George Floyd, que repercutió a nivel nacional, y no es menor ese dato. A lo mejor para afuera resulta como algo asombroso que Estados Unidos se haya puesto de pie de una buena vez por la muerte injusta por parte de manos de los policías, de una persona que, bueno, fue a comprar algo y cambió un billete que supuestamente era falso de $20. El tema racial en este país no solamente la tienen las minorías, que son la minoría más grande, que son los negros, sino que también la tenemos los hispanos. Cuando yo hablo de hispanos, muchas veces me toca decir en Argentina, cuando también doy las charlas, que nosotros como Argentina también somos hispanos, latinoamericanos, que muchas veces en Argentina dicen, no, bueno, pero nosotros somos de Sudamérica, somos más europeos. Al americano en realidad no le interesa, yo soy ciudadana americana,
y hace 20 años que vivo acá. Para los que no me conocen, tengo 2 hijos, un hijo que nació en Argentina y se crió en este país durante un año, desde el año, vino al año de vida, pero nació en Argentina. Y mi otro hijo nació en Estados Unidos. Ninguno de los dos llegan a ser americanos de pura cepa, porque mi hijo argentino es ciudadano naturalizado y mi hijo americano es de descendencia latina hispana. Entonces eso está muy marcado, muy sesgado desde el momento en que vos anotás a tus hijos en las escuelas, y por más que estudies, que trabajes, que hables el idioma, que te insertes en la sociedad. Yo vivo en una sociedad muy latina, que es Miami, con lo cual obviamente cuando vamos a otras ciudades eso también se nota, me dice, bueno, Miami es como que no pertenece a Estados Unidos. Pero sin embargo acá en Miami la policía también es muy dura con todos los que con todo el mundo. O sea, la policía a partir de ahora va a tener que tomar otro tipo de postura frente al ciudadano, que es el del cuidado y no de tomar la ley. Acá es muy común que te pare un policía por un stop que no respetaste y bueno, que te insulte o que te hable con un tono de voz como que te amedrentan mucho, y yo siempre estuve en contra de eso. Es una de las causas por las cuales no me gusta mucho este país. Y sin embargo, bueno, nada, tiene otras cosas que tiene cualidades muy lindas. Pero bueno, creo que esto es un llamado de atención no menor, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema de que la gente no va a permitir que una persona como Donald Trump tome una Biblia, tome el rumbo que está tomando la política, porque si bien en este país solamente hay 2 partidos que se llevan por lo general adelante en las elecciones en forma mayoritaria, que son los republicanos y los demócratas. En el tema de los republicanos, que fueron los que votaron a Donald Trump, no son la mayoría igualmente, es una minoría del país que está votando a una persona. Este país es un país federal que está regido por el Congreso y no por el presidente, con lo cual él está tomando decisiones y está tomándose atribuciones de encerrarse en un búnker, por ejemplo, para tomar medidas de cautela, donde es la primera vez en la historia que sucede, y la gente esto no lo está permitiendo. La gente ya se está cansando. Hasta el día de ayer, nosotros incluso acá en la ciudad de Miami tuvimos toque de queda por 4ª vez, por 4 o 5 días, ya no recuerdo, porque pierdo la noción del tiempo con la pandemia. Y esto yo nunca lo viví, ni siquiera en el tema, cuando acá tenemos los huracanes, que queda todo devastado. He pasado huracanes categoría 4 o 5, y nunca vi el tema de los saqueos, cómo lo han hecho. Obviamente que hay una influencia muy grande, hablando siempre yo de Miami. Las otras noticias ustedes las toman por parte de los medios de comunicación, y les dejo saber otro dato. Muchas veces ustedes están más informados que nosotros, para que lo sepan, porque las noticias acá están muy segmentadas, están muy manipuladas, y ni siquiera medios que se los tildan como demócratas, como CNN, tienen permitido pasar cierto tipo de informaciones. Yo vivo escuchando radio por lo general, y me entero de muchas cosas de lo que pasa acá, no por las radios ni los medios de comunicación de Estados Unidos, sino por los medios de comunicación de afuera, ya sea de España, de Chile o de Argentina. Entonces, bueno, nada, eso es un llamado de atención junto con lo que está pasando, que no es un dato menor, y creo que, como bien dijo Andrés, puede ser que acá hay un tema de valores que tiene que cambiar. Andrés, sí, ¿no? ¿Lo dije bien tu nombre? ¿Vos hablaste anteriormente? Sí, Andrés. Ok. Acá es un tema de valores a nivel mundial que tiene que cambiar, un nivel de valores a nivel mundial que tenemos que empezar a madurar como seres humanos, y no verlo en forma de ver su propio ombligo, su propio crecimiento, sino que ver que, bueno, es un todo, no es una comunidad, la comunidad hispana, la comunidad blanca, la comunidad negra. Esto es un problema que es de todos, y ahí es donde tiene que ponerse el punto, centrarse el punto para empezar a crear una nueva institución y a crear una nueva sociedad. Creo que este es el momento oportuno, porque estamos todos en la casa, estamos la mayoría
con los trabajos a distancia que estamos haciendo de alguna manera, y tenemos ese tiempo de reflexión, escuchando otras personas como María Clara, escuchando otras reuniones como las que eventualmente se hacen con Juan, o esta invitación que está haciendo, y creo que eso lo tenemos que ir aportando para empezar a generar las nuevas cabezas que son las personas que nos van a seguir, los chicos más jóvenes. Ellos son los que tienen que estar viendo esto y también participando de una manera proactiva con los cambios, porque a nosotros nos toca pasar, vivenciar y tener el antes y el después, lo que veníamos viviendo y el abuso que se tenía con todo, con las personas, el abuso que se tenía con el medio ambiente, el abuso que se tenía con el capitalismo, de repente también, que este país se mueve por un capitalismo puro, y decir, bueno, basta, ya hay que pensar un poquitito más allá. Nos vamos a quedar no solamente con un medio ambiente totalmente contaminado, sino con seres humanos contaminados. Y obviamente el mundo así no va a tener un buen futuro. Así que bueno, espero que les haya servido y espero que, bueno, que me manden noticias si llegan a saber de algo, porque acá la verdad que la información es bastante mediocre, más para la comunidad hispana. Sí, ¿te paso la pregunta? Sí. Ernesto, antes de la pandemia parecía como que Trump tenía allanado el camino a la reelección. No te escucho bien, no te escucho bien. Que antes de la pandemia parecía que Trump tenía allanado el camino a la reelección. ¿Vos creés que con su comportamiento frente al coronavirus y el hecho del abuso policial, que en definitiva denota un gran problema racial que tiene Estados Unidos de siempre, pueden ser dos temas que compliquen su reelección? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente dos focos de los cuales no se ocupó fue de la migración y fue de la salud, porque los dos programas, tanto el Obamacare, que fue un programa muy, muy trabajado, fue la primera vez que el común de la gente tenía acceso a una salud pública a un bajo costo, no gratuita, pero a un bajo costo, a un costo que te lo sacaban de acuerdo a tu salario, con lo cual no dependía si valía 200, 350, es un proporcional de tu salario, eso nunca pasó. Ese plan, que ahora lo quiere llamar el Trump Care, que obviamente ahora es más costoso, y el tema de la salud acá sigue siendo un problema enorme, y este tema del abuso de poder, yo creo sin ninguna duda lo va a llevar a que si no pierde las elecciones, va a ser unas elecciones muy reñidas, pero creo que no lo va a llevar a buen puerto, que va a empezar a tener que bajar un poco el tinte de agresión con el que se está manejando, ya no solo con China y con los acuerdos comerciales que está teniendo, sino que es un país que se cerró totalmente a los acuerdos comerciales que se venía trabajando. Y eso hace que tenga un proteccionismo muy grande, y las 330 millones de personas que viven en este país, lamentablemente siempre se manejan de acuerdo a la economía. Y la economía de Estados Unidos, si bien con esta pandemia no se puede comparar con el boom de la burbuja económica que tuvimos y que fue bastante complicado en el 2008, en este momento Estados Unidos económicamente está mucho mejor posicionado y sin deuda que estaba en aquel momento. Por eso económicamente no se está sintiendo tanto. Sí hay pérdidas de trabajo, sí obviamente hay bolsones de comida que acá están entregando cada gobierno, cada ciudad, pero yo creo que esto va a ser un cimbronazo muy grande y que sí va a tener que empezar a hacer de nuevo acuerdos políticos, y más que nada con la clase, con las minorías. La hispana es la segunda minoría más grande de este país, y la comunidad hispana lo puede llevar a perder, porque no solamente esto pasa con la comunidad negra. Acá lo que estamos pidiendo los hispanos es tener el mismo derecho que tienen los ciudadanos americanos nativos, blancos, por lo general, y yo creo que sí. Clarísimo,
¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Jorge es mi nombre, Hola, Jorge. Nancy. ¿Qué tal? Son dos cosas que a veces a mí se me complica entender desde acá, desde el sur. Primero, ¿hay un cuestionamiento en Estados Unidos de la clase media, o lo que vos puedas manejar, de cómo se manejaron respecto al COVID? Porque hoy tienen más de la mitad de los infectados en el mundo están en Estados Unidos. Y más de 300.000 personas fallecidos. ¿Ha habido un cuestionamiento a las cosas que hicieron, a las medidas que hicieron? Eso sería un tema. Y otro tema que a veces me parece a mí, en un país tan institucionalizado, o sea, los norteamericanos tienen como un valor en las instituciones. Cuando se hicieron la ayuda, ¿fue anecdótico o hubo algún debate con que todos los cheques de ayuda social salieron con la firma de Trump en vez de con las firmas que deberían haber sido las normales, que son de la gente que trabaja en eso? Mira, te contesto la primera pregunta. En cuanto a la primera pregunta, acá la verdad que la clase media, en realidad todas las clases, acá no está segmentada la clase media, la clase alta, acá es más que nada, es bien democrático en ese sentido. Y acá lo único que le importa a la gente, no me preguntes por qué, porque las noticias se ven a nivel mundial, pero acá a la gente le importa solamente el tema económico, y lo único que quieren es que ya haya apertura económica, y eso que yo he tenido, caso de 2 personas, o sea, para mí no es ajeno que el COVID es algo que está inflado, es algo que le dicen a los médicos que alguien si se murió de un ataque al corazón le pongan que es COVID y le pagan el doble, o sea, se han escuchado 10.000 excusas diferentes. Sin embargo, yo no, yo creo en la enfermedad, yo creo en la pandemia, y acá la gente es muy relajada, cree mucho en el sistema, cree mucho en las instituciones, justamente, y sabemos que de alguna manera vamos a estar protegidos. Con respecto a los cheques de Donald Trump, llegó el cheque desde el IRS, no llegó el cheque firmado por Donald Trump. Lo que Donald Trump hizo, porque no lo dejó el Congreso hacer eso, no lo dejó. Lo que yo tengo, a ver si lo tengo acá, te lo muestro porque me lo guardé de recuerdo. A mí me llegó el cheque, obviamente. Si lo tengo acá, mira. Esta es la carta que nos llegó absolutamente a todos. Creo que tiene el nombre de mi hijo ahí, le llegó a mi hijo y me llegó a mí. A ver si está, ¿se ve? Sí. A ver. Esto es lo que llegó con la firma de Donald Trump, ahí está. ¿Ok? Esto es lo que nos llegó a todos después de haber recibido el cheque. El cheque se te deposita directamente en forma, cuando vos acá presentás los taxes en forma anual, tenés que tener tu número de cuenta derivada para que te hagan la devolución o para que vos pagues los taxes de los impuestos que tenés que pagar. Entonces, a todo el mundo le llegaba depositado directamente en esa cuenta de banco. O sea, a mí no me llegó un cheque, a casi nadie le llegó un cheque. A muy pocas personas que cambian las cuentas y no avisan a la IRS, que sería la FIP de allá, entonces ahí es cuando rebotan el depósito del dinero y bueno, y tienen que mandarlo por cheque, por correo postal. Yo no vi ningún cheque con la firma de él, te buscaría bien ese dato. Lo que sí te puedo asegurar que eso en el Congreso estuvo muy peleado, no lo dejaron. Yo sabía que no lo dejaron, por eso él hizo esta carta, tomando obviamente dinero federal, o sea, no es que lo puso él al dinero. Y también esto fue cuestionado, porque esto no es una decisión de Donald Trump solamente de dar esta ayuda. Esta fue una decisión del Congreso. Y habían dicho que, bueno, que para este mes también lo iban a hacer, pero bueno, estamos esperando. Y acá en Miami, la verdad que la apertura este fin de semana fue una locura. De hecho, mi hijo fue a la playa, tengo 2 hijos, uno de 15, otro de 21. El de 15 está conmigo y hace cuarentena desde hace 80 días como yo. Pero el de 21 se va a la playa, desafía un poquitito este sistema porque está con sus amigos y bueno, en la playa obviamente les dije, hicieron primero unas hamburguesas acá en la casa, se juntaron en casa y se juntan los chicos acá en casa, pero siempre es el mismo grupito, es un grupo que están sin trabajo, que se vinieron de las universidades que están todas cerradas
y están en las casas de los padres con 21 años sin saber qué hacer, y bueno, sabemos que no tienen mayores riesgos de ir a lugares, pero ahora yo ya le dije a mi hijo mayor que ahora sí tengo miedo porque ya los shopping están abriendo, los lugares grandes se están abriendo, y la verdad que bueno, que si él quiere que se vaya a vivir con un amigo, y me quiero quedar yo acá tranquila con mi otro hijo. Espero haberte respondido. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Bueno, les recuerdo lo de la universidad a todos, les mando un abrazo y buscaremos un tema en común si alguno tiene una sugerencia para hacer. La verdad que tenemos los profesionales para afrontarlo, así que me lo cuentan, convocamos y nos vemos en breve. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Chao, buenas Saludos, tardes, gracias. abrazos. Chao. Chao, gracias Chao, Juan, buenas tardes a todos. Chao, chao.